Tesoros del Ñelol. Un programa de conversación con los protagonistas del arte y la cultura de nuestra región. Todos los jueves a las 19 horas por Facebook Live, Culturas La Araucanía y Pabellón Araucanía. Tesoros del Ñelol. Tesoros del Ñelol. Un programa de conversación con los protagonistas del arte y la cultura de nuestra región. Todos los jueves a las 19 horas por Facebook Live, Culturas La Araucanía y Pabellón Araucanía. Tesoros del Ñelol. Tesoros del Ñelol. Un programa de conversación con los protagonistas del arte y la cultura de nuestra región. Todos los jueves a las 19 horas por Facebook Live, Culturas La Araucanía y Pabellón Araucanía. Tesoros del Ñelol. Tesoros del Ñelol. Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa Tesoros del Ñelol, un programa dedicado a la mediación artístico-cultural. Mi nombre es Christopher Villalobos, junto a Basti Micheli y todo el equipo de Pabellón le damos la más cordial bienvenida. Esta es una iniciativa que está impulsada por la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en convenio con la Corporación de Desarrollo Araucanía. Estamos conmemorando el Huetripantu. Es una fecha importante de renovación para este equipo, para este programa y para seguir adelante en estas condiciones que han sido un poco difíciles para la humanidad, para nuestro país, pero estamos en eso. En el marco del Huetripantu es así que nuestra amiga Basti va a dar la introducción a quien es nuestro cordial invitado del día de hoy, amiga. Aquí estamos, un nuevo jueves saliendo a las pantallas, llegando a ustedes. Con casi 50 años de trayectoria, don Juan Painecura Antinao es un reconocido y destacado ritrafe, que en castellano es platero, del sector maquehue de Padre Las Casas. Una de sus principales misiones como ritrafe es y ha sido entregar a través de las joyas mapuche todos los fundamentos identitarios, culturales y filosóficos que se encuentran contenidas en ellas. Su sabiduría y conocimiento le han vinculado a desarrollar trabajos junto a diversas instituciones, entre otras el Museo de Temuco y el Museo de Cañete, también junto a diferentes universidades, en particular con el programa de artesanía de la Universidad Católica de Temuco, llevando su colección de platería a variadas exposiciones en Chile y en el extranjero. Este último tiempo, y adaptándose a las nuevas plataformas de circulación de contenidos en línea, producto del confinamiento, don Juan ha creado 10 cápsulas educativas junto al Centro Cultural de la Ilustre Municipalidad de Los Ángeles, de las cuales veremos a continuación el capítulo denominado Chaguay. Mari Pichiqueche, Inche Juan Antonio Painecura Piguén. Un saludo para las niñas y para los niños que están viendo este video. Mi nombre es Juan Antonio Painecura Antinao y soy ritrafe, o sea, platero. En esta oportunidad vamos a mostrar los aros, los chaguay. La mujer mapuche usa muchos chaguay de distinto tipo. Tienen algunas representaciones de carácter territorial, o sea, dónde están ubicadas la mujer mapuche, la familia de la mujer mapuche. Estos par de aros, igual que los otros, son todos hechos de plata. Acá hay una graficación muy bonita, tiene incisiones triangulares que hablan de las energías del cosmos, la energía de las aguas y la energía de la planicie, que deben vivir en equilibrio, en complemento, y deben ser recíprocas.
¿Por qué decimos que estos chaguay, estos aros son lafkenche, o sea, son de la gente del mar? Porque los pines representan las ballenas. Antiguamente venían a parir las ballenas hembra a la costa desde Arauco hasta San José de la Mariquina. Llegaba primero la hembra, luego llegaba el macho, daba vuelta alrededor de la hembra y buscaban un remanso en algún lugar de la costa y ahí la ballena paría. Y también se daba el fenómeno de que venían a morir muchas ballenas y varaban en las costas de la 8ª y de la 9ª región. La mujer lafkenche, la familia lafkenche quisieron entonces expresar en la joya su ubicación territorial y por eso los pines representan los yenes. Los yenes en el mundo mapuche son las ballenas. Indistintamente puede ser ballena hembra, cualquiera de los dos, y ballena macho, cualquiera de los dos. Y al medio hay una pieza más pequeña que es el vallenato, el pichillene. La mujer mapuche que usa este tipo de aro se le identifica inmediatamente que es una mujer lafkenche. Bien, Peu Callal. Ya estamos de vuelta en el set, ya con nuestro amigo don Juan Painecura. Bienvenido a Tesoros del Ñelol, a compartir su conocimiento, su investigación. Así que estamos honrados con Basti de poder tenerlo acá en el set. ¿Cómo está, don Juan? Bien. Mari Peñi, Mari Lamien, Mari Compuché. Bueno, primero agradecer la invitación a conversar sobre un tema tremendamente importante para nosotros, que es el Ruitrán, las joyas mapuche. Y más importante aún que esta se da en un contexto del Huetri Pan Antú, que es la nueva salida del sol. Y aquí quizás sea bueno detenernos para hacer algún comentario respecto al Huetri Pan Antú. El mundo mapuche, el pueblo mapuche, desde tiempos inmemoriales, quizás miles de años atrás, tuvo la sabiduría de crear un cuerpo de ideas filosóficas, tesis e hipótesis filosóficas, que trataba fundamentalmente de entender la vida y en el contexto que las familias mapuches se encontraban mirando hacia arriba, hacia el universo. Y trataron de explicar esto. No me voy a adentrar, digamos, o a profundizar en todos los elementos fundamentalmente espirituales, pero yo quiero detenerme en un par de ideas filosóficas que son fundamentales para entender el Huetri Pan Antú. Para que haya vida, decían los ancianos, nuestros antepasados, tienen que concurrir tres conceptos filosóficos. El primer concepto, para que haya vida, el primer concepto es el concepto de espacio. Y nosotros tenemos ese concepto incorporado, digamos, a nuestra visión. Pertenecemos a ese cosmos. Y cuando nosotros miramos hacia el universo, en esta parte, digamos, vemos lo que antiguamente se denominaba y sigue denominándose Purra Panao, ¿ya? La gran Vía Láctea que lo podemos ver ahora, completa, del cual nosotros somos parte. Y ahí, en ese inmenso espacio, existen elementos que se van moviendo, ¿ya? Y por lo tanto, el segundo concepto de la vida, aparte del espacio, es el movimiento. El movimiento de los astros, estrellas, cometas, el sol, la luna, ¿ya? Y nosotros aquí, en el Gualmapu, ¿ya? También tenemos esos espacios y esos movimientos. Y en un segundo momento de la historia filosófica mapuche aparece el ser humano mapuche, que tiene la capacidad y el raciocinio para analizar estos primeros elementos en este espacio inmenso, ¿ya? Y analizar los movimientos. Y se dio cuenta que la naturaleza daba una vuelta en este tremendo espacio, en el Gualmapu, y iba cambiando en etapa y volvía a un mismo punto, dando la impresión de una gran culebra, cabeza y cola, al mismo tiempo. Ese momento exacto
nosotros lo hacemos a través de la observación y de las mediciones, particularmente de la luna, porque nosotros nos regimos el movimiento en ese espacio, el cálculo del tiempo lo hacemos por los cambios de la naturaleza. 4 veces 7 en un mes nuestro, un mes lunar, que es coincidente los 28 días con los cambios hormonales de la mujer en cuanto a su menstruación. Y existe entonces esa relación, pero además la luna tiene la característica de poder entonces ordenar, controlar y administrar los diversos cambios que hay en la naturaleza en este nuevo reinicio. Exacto. ¿Se dan cuenta? Y tenemos un año, el año mapuche, de 13 meses de 28 días. ¿Se dan cuenta? Y en ese contexto, analizando solamente un aspecto de nuestro cuerpo de idea filosófica, definimos de esta manera el inicio del año mapuche y su basamento, el movimiento de la luna y sus cambios que se desarrollan en nuestra naturaleza. En ese espacio. En ese espacio. Una masterclass sobre la filosofía, ¿no es cierto? Y que nos permite entender mucho mejor, desde el punto de vista también como educativo, de esta conmemoración, ¿no, Basti? Esta conmemoración y las memorias, porque el pueblo mapuche, junto con todos los pueblos, han observado que son 13 lunas en un año. Y lo que dijiste, Juan, ay, que me emocionaste, porque hablar de los ciclos de la mujer, mi luna, claro. Qué bonito, Juan, qué dulce, te lo agradezco. Yo estaba súper emocionadísima escuchando, en serio. Juan, y esto que tú acabas de contarnos, esta cosmovisión, este sentimiento que atraviesa la vida en todas sus dimensiones, ¿tú cómo lo vas refiriendo, conforme has ido estudiando, en este metal hermoso, en la plata y en las joyas? ¿Cómo se ha ido vinculando? Bueno, el Ritrán, la platería, es el resultado de un proceso de cientos de años de acumulación del conocimiento. El conocimiento de la metalurgia, ¿ya?, viene desgraciadamente para nosotros a través de las invasiones. El año 1400, el Imperio Inca llega a una parte de nuestro territorio. Pero antes de eso me voy a detener en esto del Gualmapo, porque siempre lo he escuchado de varias Lamien y Peñi ya de mi edad, inclusive un poco más edad que yo. ¿Qué es lo que es el Gualmapo? Ya. El Gualmapo es donde sale el sol. ¿Dónde sale el sol? Uno se puede preguntar. Dice, no, en la cordillera. Sí. No. El sol sale en el Atlántico actual. Claro. Sale en el Atlántico, En el este. sube, pasa la cordillera de los Andes y cae otra vez en el otro océano, en el Pacífico, y da la impresión que vuelve a salir en el mismo lugar. Claro. Ese es el primer concepto circular que nosotros tenemos que considerar a la hora de definir el Gualmapo. ¿Ya? El segundo es a través de los movimientos de los vientos que son circulares y contrarios a las manecillas del reloj, que van por los océanos, ¿ya?, y que producen cambios climatológicos. Si uno analiza este elemento del Gualmapu y mira hacia el Picún, hacia el norte, el Gualmapu comenzaba o terminaba, según fuera, en el desierto de Atacama. ¿Ya? Y en un gran círculo iba a caer donde se desparramaban las tierras. Lo que es Puerto Montt, Isla Grande de Chiloé e isla adyacente. Todo eso, tomado el universo, es el Gualmapu mapuche. ¿Ya? Eso es importante porque la invasión entonces es a nuestro Gualmapu, es a nuestro territorio ancestral. La primera invasión se produce en el año 1400. Nosotros no conocíamos de metales, los incas sí. Y ellos llegan hasta el río Maipo, y ahí se establecen y empiezan entonces a aplicar una doctrina que se llamó de las tributaciones, a tributar. Y una de las tributaciones que se hacía
solamente me voy a referir a la metalurgia, era oro que se sacaba de los ríos Quillota, Peñaflor, Lavardero de Marga Marga y de un cerro que habían placeres aurícolas, placeres de oro, que lo siguieron explotando posteriormente los españoles, que actualmente lleva ese nombre, Cerro de los Placeres. ¿Ya? Ese es un dato histórico interesante. ¿Ya? Entonces, nosotros empezamos a conocer ahí y alguna herramienta y utensilio que la invasión inca nos mostraba y nos enseñaba. Por ejemplo, cucharas de bronce, ¿ya? Cucharas de cobre, ¿ya? Joyas de plata, pero que nosotros no usábamos, las que usaban, porque la estratificación de la sociedad inca era tremendamente fuerte, Sí. y la plebe, por así decirlo, no usaban joyas de oro ni de plata, usaban o de bronce o de cobre. Claro. Algunas de ellas hace años atrás fueron descubiertas acá en la cercanía de Labranza, y hay un zarcillo de cobre de aquellos años, ya que fue descubierto acá. ¿Cómo llegó eso? No se sabe, pero hay una idea que es a través del comercio. Entonces, el pueblo mapuche siempre tuvo la necesidad, todos los pueblos tienen la necesidad de embellecer sus cuerpos. Lo pueden hacer a través de joyas, pero no única y exclusivamente. Claro. Lo pueden hacer a través de las flores, a través de El tatuaje, objetos. el tatuaje también aparece. Tatuajes, pinturas, ¿te das cuenta? Los maorí hasta los Rapanui, mucho tatuaje, por ejemplo. Y bueno, en el caso nuestro era fundamentalmente pintura, pluma, caracolas, que usábamos, mañagua, le decíamos nosotros, que era una especie de máscara, pero colocábamos sobre la cabeza para las diversas actividades que nosotros desarrollamos. Entonces, ese es el primer acercamiento, ¿ya? A través de la invasión inca, la primera, el año 1400, y la segunda, el año 1450. Pero después viene la otra invasión, que ya la doctrina de la invasión española ya no es la tributación, sino es la esclavización. Exacto. Por las bulas papales del Papa Borgia, ¿ya? En la vuelta del segundo viaje de Colón. Ya viene entonces la esclavización que se daba fundamentalmente en este sector de nuestro Gualmapu, la parte norte, esclavitud minera y esclavitud agrícola, graciosamente conocida en los textos de historia como encomienda. Esclavitud, o sea, el dueño de la tierra era dueño, comillas, de los indígenas y podía hacer lo que quisiera con ellos. ¿Ya? Pero ahí, volviendo a la metalurgia, nosotros tomamos los trabajos en la herrería, empezamos a trabajar fierro, a hacer armas, a hacer utensilios, a hacer ejes de carreta, a hacer ruedas, a hacer corazas, a hacer petos, a hacer estribos, a hacer espuelas, Claro. a hacer cucharas, a hacer tenedores, a hacer cuchillos. Entonces lo acumulado con los incas se amplía. Se amplió, Sí. ¿se da cuenta? Pero ahora viene un tercer elemento, después de 100 años de guerra, que llega a lo que tú me preguntas de la platería. ¿Por qué la plata? ¿Por qué la plata? ¿Por qué la Claro, plata? Claro. Lo que va a ocurrir es que nosotros fuimos el único pueblo que tuvo fronteras con el Imperio Español. ¿Cuál fue esa frontera? El año 1641, Bio, bio. río Biobío. Biobío. El río Biobío, entonces al norte, la colonia española, al sur, territorio mapuche. Pero cuando en el Parlamento de Quilín, no tan solo se definió la no continuidad de la guerra, eso es parte, y parte importante obviamente, porque vamos a pasar un periodo de paz, pero el periodo de paz se caracteriza porque los pueblos siempre que van a la guerra después comercializan. Exacto. Claro. Siempre, en todas partes del mundo, todos los pueblos. Y los mapuches no estábamos exentos a eso. ¿Y qué hacíamos nosotros? Cuando llegan los españoles, trajeron el caballo, los vacunos, los lanares, los cerdos, el trigo, la avena, el centeno, la rueda, y nosotros empezamos a tomar eso y a utilizarlo en nuestra cultura, en nuestra forma de vivir. Empezamos a utilizarlo. Y uno de ellos fue el ganado. Entonces, la paz, el Parlamento definía puntos de comercialización y valores de los productos a intercambiar. ¿Ya? ¿Cuáles eran los puntos de comercialización? Santa Bárbara, Santa Juana, Laja, Nacimiento, Los Ángeles, Concepción.
en esos puntos. Entonces, al principio era el trueque en la visión española, el trasquinto en la visión mapuche. Exacto. El trasquinto mapuche es: tú necesitas de lo mío y yo necesito de lo tuyo, intercambiamos teniendo iguales valores las cosas que vamos a intercambiar por nuestra necesidad. Claro. El trueque es otra cosa. Mostacilla, taza de mostacilla de vidrio por una yunta de bueyes. Había una pequeña diferencia, ¿verdad? Claro. Y bueno, pero se hizo así, pero era tal la cantidad de ganado que teníamos que Se podía. no interesaba, porque nosotros teníamos una visión distinta. El proceso cambia cuando los españoles son incapaces de cumplir, ¿ya? Porque los requerimientos mapuches iban en aumento y ellos no podían traer una cantidad enorme de barcos trayendo productos de allá, e introducen entonces la moneda plata acuñada en el Cusco con la plata sacada de las minas de Potosí, actual Bolivia. Y empieza a llegar entonces la moneda plata como mecanismo de intercambio económico comercial entre los españoles y nosotros los mapuches. ¿Se dan cuenta? Desde el virreinato. Desde el virreinato del Perú. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los loncos empiezan a acumular gran cantidad de monedas, sacos de moneda, de plata. Claro. Pero aparejado a esto viene otro proceso. En la etapa de guerra y de paz, la estructura sociopolítica y económica de las familias consanguíneas, le llaman patrilineales, para nosotros lobche, ¿ya? Empieza a sentirse la necesidad de unir, porque eran absolutamente independientes los lobches. Ya. Empiezan a unirse varios lobches en una unidad político-administrativa permanente que se denominó Rehue. Ya. Y posteriormente, a finales de los años 1800, la segunda cincuentena, antes de la invasión chilena, los Ayarrehue. Ay, ya. Entonces, una Ayarrehue podía tener entre 25.000 y 45.000 personas. Entonces, había una estratificación y la producción de joyas está determinada por la ubicación dentro de esta estructura piramidal que se estaba conformando. Porque de repente está la idea equivocada de que todos los mapuches éramos iguales. Cuestión que no era así. Ya. Nunca fue así. Lo que sí pasaba es que nosotros en esos tiempos no pasábamos hambre, todas nuestras necesidades eran cubiertas. Pero no significaba eso que nuestro avance del desarrollo socioeconómico y político se expresara de forma piramidal, porque así era. Claro. ¿Se dan cuenta? Entonces la platería empieza a tomar otra connotación, ¿se dan cuenta? En términos absolutamente generales. ¿Por qué? Porque se tiene que considerar la ubicación. Por ejemplo, la primera mujer del lonco de Ayarrehue va a tener una joya, vamos a decir, un compromiso, el traricú, una pulsera, Ya. que agrupara los 9 pines representantes o que expresaban los tugún de los 9 rehues en lo particular. Pero ella podía usar ese traricú porque era la primera esposa del lonco de Ayarrehue. Claro. Nadie más la Caramba. podía usar, ¿se dan cuenta? Caramba. Pero sí habían también joyas que se transversalizaron. Ya. El tatúe o prendedora cucha, por ejemplo, como Por favor. se estandarizó, ¿se da cuenta? En todos lados está esta joya y es tremendamente importante para nosotros porque este es lo central. Aquí está explicado los conceptos filosóficos de la vida a través de los espíritus generadores de la vida en la naturaleza y la vida humana mapuche. Ahí ¿Se se dan lo cuenta? pudiese compartir para que ¿Sí? los vean nuestros y nuestras Ahí está. visitantes ¿Sí? las páginas de este programa, ¿no es cierto? Entonces, ahí empiezan a haber algunos cambios, ¿se dan cuenta? Empiezan a desarrollarse modas, tendencias. Modas y tendencias. Y tendencias. tal Y cual. hubieron joyas que fueron otra vez fundidas, porque no fueron aceptadas, ¿entiendes? Pero las joyas empiezan a tener unas ciertas denominaciones que el día de hoy podemos definirlas de la siguiente manera. A ver. Yo decía el Gualmapo, ¿verdad? Sí, Océano, sí. océano, la cordillera. Sí. De la cordillera al Atlántico, el Puel, Puel, Mapu, los Puelche. Y de la cordillera al Pacífico, el Gulumapu, por lo tanto, los Guluchi. La primera clasificación que puede tener la platería entonces es joyas Puelche ¿Ya? y joyas Guluchi. Pero vamos a analizar las joyas
de este lado, el Gulumap. Nosotros, hay varios historiadores que hablan de que nosotros éramos nómades. Quizá en tiempos, miles de años atrás, quizá lo fuimos. Pero el conocimiento nuestro, el que tenemos ahora a través de la transmisión oral, ¿ya? Es que nosotros teníamos delimitados espacios territoriales, Exacto. de la cual éramos particularizados los que vivíamos ahí, la familia que vivíamos ahí. Entonces, las familias que vivían cerca o a orilla del océano, en los grandes ríos y en los grandes lagos, lafkenche. Claro, Ahí están los lafkenche. claro. Pero la característica en la platería es que está cercano al mar. Al mar. Y por lo tanto hay características desde el punto de vista de la construcción de la joya mapuche. Después tenemos la cordillera de la Nahuelbuta. costa. Claro, Nahuelbuta. Y vienen los huenteches, que tienen distintas, ¿ya? Que se entran hacia el valle, pero que están en las elevaciones. Claro. Después vienen los naches, que están En el valle. en el valle. Después la precordillera y cordillera, los pehuenches. Pehuenche. De Chillán hasta Coquimbo, miren lo que digo, de acuerdo a nuestro Gualmapu filosófico, el que tenemos en la memoria todavía nosotros, los Picunchi, Picunchi. y del lago Ranco hasta donde se desparraman las tierras, Isla Grande de Chiloé e isla adyacente, Huilliche. los Huilliches. Entonces, tenemos denominaciones de acuerdo a la ubicación territorial de donde fue construida la joya. Don Juan, a propósito de la pertinencia territorial, hay una pregunta, Basti, Sí, que exacto. va Exacto. a nutrir esta descripción, ¿no es cierto?, Perfecto. territorial, ¿no?, del viaje de La Plata. Sí, amigo. bueno, tenemos acá nuestro cofrecito de las preguntas y vamos a ir con Claura Anchío, que le hace una pregunta a don Juan Claura. Painecura. Mari, Inche Claura Anchío, Boroa. Primero que todo quisiera preguntarle al Chachay Juan Painecura cómo ha sido su proceso de búsqueda de conocimiento en los territorios, en Gualmapu, respecto a la significancia de la joya mapuche en diversos territorios. Me gustaría saber cómo ha sido ese proceso a lo largo de toda su experiencia. Eso sería Feikai Lemoria. Ahí volvemos. Bueno, buena pregunta. Bonita, a mí me encantó. Buena Le damos pregunta, las gracias Damián. a Calfo Claura, ¿no? Colley. Claura. Claura. Gracias por la pregunta, la mía Claura. La característica fundamental que identifica la joya a un territorio va a ser los elementos naturales donde se va a construir la joya. La pertenencia, decimos nosotros. Claro. Porque si yo soy de la zona de, por ejemplo, de Conimbudi o Pubudi, allá cerca de Puerto Saavedra, yo soy lafkenche. Exacto. Y mi cercanía al mar y las características naturales están determinadas por el mar. Inclusive desde el punto de vista espiritual, una vez que me muero. ¿Para dónde va mi espíritu? Me puye. ¿Ah? Es el mar. Y en la platería lafkenche, los yenes, las ballenas, tienen una importancia trascendente en el contexto de la clasificación social de la joya. La clasificación social de la joya, según mi opinión, y de otros peñis que también son ritrafe, ¿ya? Las joyas son filosófica, espiritual, religiosa, se agrupan, una cantidad de joyas, otras que son un basamento de carácter social de acuerdo a la ubicación, y otro tienen un carácter político, el caballo y el lonco de acuerdo al uso y función de la joya en específico. ¿Se dan cuenta? Pero cada una de estas clasificaciones tiene que estar adscrita a cada una de las identidades actuales, territoriales, y por lo tanto pueden cambiar alguna forma y significación de acuerdo al espacio territorial donde se construye la joya. Y eso es lo más importante. Ahora bien,
la invasión chilena, debo decirlo, digamos, la invasión al territorio mapuche, y que no comienza el año 81, sino comienza en la década del 50 con el primer adelantamiento de Fuerte, del Biobío al Mayeco. El segundo adelantamiento de Fuerte en la década de 1870, del Mayeco al Cautín. Claro. ¿Por qué se hizo este adelantamiento de Fuertes? Porque en la doctrina del Estado estaba ya definida la idea de la definición del marco fronterizo territorial del Estado que quería tener. Entonces dijo, vamos a preparar condiciones para avanzar hacia el norte y vamos a preparar condiciones para avanzar hacia el sur. Acá fue a través de los adelantamientos de Fuerte, militares, y allá una especie de colonización económica en la zona que pertenecía y en la frontera con Bolivia, claro. Antofagasta, Iquique, fundamentalmente. ¿Ya? Se produce la guerra ya en el año 79 y el control territorial Acá. el año 83 acá. ¿Se dan cuenta? Lo voy a decir solamente en términos generales, digamos, porque no es el tema adentrarnos en ese periodo histórico, digamos, mapuche y del Estado de Chile también. Y ahí lo que sucede, y que tiene que ver mucho con la platería actual, es que la doctrina del Estado chileno, una vez controlada el territorio mapuche, fue la del arreduccionamiento. Ay, claro. Entonces se tomaban a las diferentes familias, no importaba la identidad o la pertenencia territorial, y se ubicaban estas reducciones que eran pequeños espacios de tierra, y le colocaban un jefe. Los títulos de merced dice del cacique tanto, actualmente. Actualmente los títulos de merced de aquellos años. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que se destruye la base económica. ¿Cuál era la base económica fundamental nuestra? La ganadería, la que posibilitaba la obtención de moneda de plata, el enriquecimiento, el no pasar hambre, el tener una calidad de vida buena. Nosotros hablamos del concepto del cumé muguén. Bien, claro. ¿Ya? ¿Ya? El vivir bien, no el vivir mejor. El vivir bien. Nosotros Exacto. queremos vivir bien. ¿Se da cuenta? Pero eso queda destruido en el contexto de las reducciones. Y ahí se genera varios fenómenos. Un fenómeno, el de la chilenización a través de la educación, la salud, el comercio, y del adoctrinamiento fundamentalmente en el aspecto religioso. Exacto. ¿Ya? Claro. Pero desde el punto de vista de la platería viene la decadencia, porque no tenemos nosotros la base económica para proyectar la platería casi a los albores del siglo XX. Claro. Y empieza entonces el deterioro. Y en el siglo XX, ¿entiende? En la primera cincuentena, prácticamente las cajas prendarias, los coleccionistas empiezan a acumular esa cantidad de joyas. Yo tuve el privilegio de estar ya trabajando 2 años con la Corporación Cultural de Los Ángeles, analizando 517 piezas de la colección que tienen, que fue vendida una parte y donada a otra por el doctor Morris, Ya. platería de la alta frontera. Ya. ¿Se da cuenta? Tú ahí dices, pero ¿cómo? Claro, eso era el resultado de la situación que se generaba ahí, el empobrecimiento. Entonces empeñaban, no podían sacar, o compraban a bajo precio, y se fue acumulando una cantidad enorme de piezas. Más de 500 piezas fueron vendidas también de ahí a este privado Cardoen, en Bichuquén. Ah, claro. Está en 2 partes dividido. Una parte está en Bichuquén y otra parte está en Los Ángeles, de la colección de Morris. De Morris. Tuve el agrado de poder tener las piezas, olerlas, tocarlas, hacerlas sonar y todo. Piezas muy antiguas, de muy buena calidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Viene el deterioro en los primeros años, la primera cincuentena, y que tiene que ver también con los elementos culturales del uso y función. Sin duda. Nadie quería usarlo. Sin duda, claro. Claro, era tal la opresión, ¿ya? Y además eso era símbolo de la barbarie, po. Entonces, ahí empieza, a ver, digo esto con tremendo respeto, porque Por también supuesto. lo digo en función de mis papás, ¿ya? Mi papá mapuche de papá y mamá, mi mamá mapuche de papá y mamá.
Se fueron el año 40 a Santiago del siglo XX y tenían una idea media extraña, pero en definitiva, hoy me doy cuenta, no hoy necesariamente, sino hace mucho tiempo, que nos quisieron ahuincar, chilenizar, mi papá. Sí. ¿Ya? Que era No, una forma no. de sobrevivir. ¿Ah? Que era una forma de sobrevivir. ¿sí? Era una forma de sobrevivir en aquellos tiempos. ¿Ya? Yo nací el año 52 Ya. y me toca vivir la segunda cincuentena del siglo XX con todos los procesos políticos, sociales, en la cual también estábamos imbuidos los mapuches. Por supuesto. ¿Ya? Claro. Y desde el punto de vista de la platería, la segunda cincuentena ya hay generaciones de jóvenes mapuches, mujeres, las mujeres han jugado un papel pero extraordinariamente valioso, nuestra mujer mapuche, en el sentido de luz y función, como una muestra de aquí estamos presentes. Yo soy mapuche, aquí estoy presente, esta es mi cultura, esta es mi identidad y yo me siento feliz así. Sí, a propósito de eso, Juan, disculpe, aparece la renegar a veces, ¿no es cierto?, la misma función de la platería y también la lengua, ¿no? Como si lo usamos nos castigan, tanto la platería como la lengua. Es que en la lengua hay que verlo de otra manera. A nosotros se nos impuso, a partir del año 83, ¿ya?, el castellano Claro. obligatorio con castigos corporales por parte de los profesores. Eso fue así. Sí. O sea, había que hablar castellano. Por eso que de repente a mí me llama la atención decir, bueno, pero ¿por qué ustedes no hablan en su idioma? Wow. Porque se perdió el idioma. Sí, claro. No Lo en su castraron. totalidad, porque hay un proceso hoy tremendamente potente de recuperación de la lengua mapuche, del mapudungún. ¿Ya? Pero ese fue el efecto primario. Evidentemente que el Estado impuso un proceso de transculturización. Pero también hay algo de lo que usted dice, y se lo voy a graficar con mis papás, ¿ya?, desde el punto de vista del lenguaje. A nosotros no nos hablaban en mapudungún, Claro. ¿ya? Pero ellos en la noche, yo era el hijo mayor, yo veía y escuchaba que ellos hablaban en mapudungún. ¿Te das cuenta? O sea, ahí había una contradicción enorme, no estoy hablando mal No, sin duda. de mis padres, no mucho, pero estoy hablando de una realidad que no tan solo vivió en mi familia, sino muchas familias que fueron a las grandes ciudades, en particular a Santiago. ¿Se dan cuenta? Pero en la segunda cincuentena empieza un despertar nuevo. ¿Ya? Viene todo el gobierno de la Unidad Popular, antes el de Allende, viene el golpe de Estado, viene la dictadura de Pinochet, viene después los gobiernos Democrático. el gobierno de Elwin, después el gobierno de Frei, el gobierno de Lago, la doctora Bachelet, el señor Piñera, la doctora Bachelet, el señor Piñera. ¿Se dan cuenta? Y hay otro despertar tremendo que tiene que ver con la idea corporativa de pueblo. Tiene que ver con esa idea corporativa de pueblo. Y la necesidad de la identificación. Y la platería es un elemento, pero fundamental en este proceso de identificación. No es que seamos mejores ni peores, sino diferentes. Y hay que respetar las diferencias. Yo andaba con mi joya, ayer tuve una actividad y yo siempre ando con mi joya. ¿Ya? Ay, qué lindo. Mi joya. Como resplandece, Claro, don Juan. entonces mi cuñado me empezó a molestar un poco eso como... Entonces no, le digo yo, si esto es mío, si yo estoy feliz con mi joya. ¿Se da cuenta? Entonces eso es importante Sí. en el contexto actual, porque en el contexto actual hay un proceso de recuperación grande, como la Lamien Claura, por ejemplo, que está trabajando en la platería. Y fíjense que la actividad de los ritrafes se fundamentaba en la actividad del varón, pero hoy no. Más del 50% de los ritrafes son mujeres y han dado un ejemplo de tenacidad, de perseverancia, de imaginación tremenda y yo me siento muy feliz por eso. Porque en definitiva, ¿qué es lo que es un ritrafe? Ritrafe es una palabra compuesta. Ritra es, en el caso de la platería, es objeto metálico. Ritra. Fe es la acción de pulir. Entonces, uno es el hombre que pule o la persona que pule los metales y puede hacer joyas. Pero también el concepto de ritrafe puede ser si yo preparo a una persona, no tan solo en la platería, sino en otra. Estoy haciendo esa acción de pulir, haciendo un ritrafe. ¿Ya? Y
es tremendamente interesante porque no se circunscribe a lo de platero, no se circunscribe a lo de platero, es la acción de pulir, pero no tan solo desde el punto de vista material, sino también desde el punto de vista del conocimiento, del kimun mapuche, ¿ya? ¿Qué expresan las joyas? ¿Qué expresan las joyas? No hacer joyas. Bueno, se pueden hacer reproducciones y en el contexto de las reproducciones no hay necesidad de saber lo que tú estás haciendo, porque tú lo vas a reproducir y a lo mejor vas a aplicar técnica y vas a mejorar Muy la probablemente. joya. ¿Te das cuenta? Pero no sabes lo que estás haciendo. Es lo que me pasó, lo que contaba en delante con mi mamá. Me dice, tú haces joyas muy bonitas, pero ¿sabes lo que estás haciendo? No, mamá. Entonces parte por ahí, me dice. ¿Te das El cuenta? gran consejo de la mamá. Pero claro, pero mi mamá no lo decía en tono de reproche o de enojo, sino Para despertarme la construir. curiosidad de que, ¿qué es lo que está diciendo esa joya? ¿Qué es lo que contiene ahí? ¿Qué contiene? ¿Cuál es el contenido filosófico, espiritual, religioso, social, político? ¿Te das cuenta? Entonces, eso para mí tiene importancia, ¿ya? Y eso sucede, digamos, en este contexto nuevo. Y bueno, la última etapa de la platería es el momento que estamos viviendo. Ya, yo diría los 20 últimos años, ¿ya? Los 20 primeros años de este siglo. Claro. Pero con una idea nueva, que hay que considerar, en opinión mía y de otros Richafe, que primero hay que considerar que estamos en un contexto de un Estado que aplica un modelo económico neoliberal capitalista. Lo primero. Porque ya no tenemos las familias como teníamos antiguamente. Claro. Y hoy la actividad del Richafe es particular, no está adscrita al grupo de familias. Lobche, Regue y Arregue. ¿Ya? No está funcionando así. Y por lo tanto, tenemos que considerar este elemento. Estamos absolutamente convencidos y claros de que esto es así, pero sin perder la identidad y la cultura en el contexto de la pertenencia. Así no se sea. trata de hacer cosas por hacer. No, Claro, así hay No tiene que tener ese basamento identitario. Hay una cultural. inmersión en eso, pero no se tranza, digamos, Claro. el objetivo que es Entonces, trascender. Claro. Claro. ¿Qué es lo que ocurre ahora, por ejemplo? Hay alguien que hace réplicas, son reproductores, y bienvenidos. Yo no pongo en cuestión eso. Pero también hay gente que hace modernizaciones. Qué bueno que esto. Pero somos pocos los que hacemos creaciones, los que tenemos el conocimiento, digamos, para interpretar un peuma Exacto. de una persona, un sueño que tuvo una persona y que ella la quiere materializar en una joya. Exacto. Yo tengo que hablar con ella o con él, discutir su sueño, su peuma, y luego bocetear, hacer prototipo y decirle, esta es la joya que tú querías. ¿Te das cuenta? Volvemos otra vez entonces al basamento antiguo. Claro. Y eso tiene que continuar. Como a su vez tiene que continuar la producción de joyas para las comunidades donde se fundamenta la actividad espiritual religiosa. Porque se va a necesitar. Se va a necesitar ese Exacto. tipo de joyas. Claro, en el nicho neoliberal, ese es un nicho económico o un nicho comercial muy pequeño. Hay que tener otra mirada. Entonces, bueno, si hay más mapuche en las ciudades, el 60% está en las ciudades, tenemos que hacer entonces ahora joyas para las mujeres mapuches de la ciudad. Pero vamos a tener que clasificar. Vamos a tener que hacer para jóvenes, para no tan jóvenes, para ya adultas y para ya tercera edad. ¿Se da cuenta? Ay. Pero además, como están en las ciudades y también hay una estratificación socioeconómica, si va a usar joyas para una fiesta Ya. o qué tipo de joya va a usar una mujer a las 2 de la tarde, mes de febrero, 32 grados de calor, que trabaja en una oficina en el centro de Temuco. Cambia el uso y función de la joya. Exacto. Pero no de las joyas tradicionales, por así decirlo, las joyas que tienen ese afamento identitario que van a estar en el contexto espiritual religioso. Don Juan, el tiempo nos apremia. Ha sido un regalo Realmente. el poder conocer a partir de la platería mapuche la cosmovisión, nos introdujo, ¿no es cierto?, para entender mucho mejor lo que es la conmemoración del Huetripantu. Conocimos el Gualmapu con su puel y con el intercambio de los océanos, ¿no es cierto? En fin, ha sido una clase maravillosa y este es un regalo que tenemos como
como Mediadores. grupo, como programa, como equipo técnico, reiteramos los agradecimientos a su venida a este espacio. Basti. No, yo quiero decir que todos aquellos que quieren seguir aprendiendo, igual que nosotros, esto fue pero un ensayo tremendo, filosófico, un máster, una masterclass, me decías tú en inglés, que se usa tanto ahora. Introducción a la joyería, a la platería. Y eso que don Juan fue súper humilde, no habló casi nada de él. Habló del kimun, habló de la sabiduría. Muchas gracias, don Juan. Busquen a don Juan, hay cápsulas vinculadas a la ilustre Municipalidad de Los Ángeles que tiene su colección y hay un montón de cápsulas más, estábamos viendo algunas por aquí del Consejo Nacional de la Televisión y también don Juan está pronto a lanzar un libro del cual tenemos aquí un ejemplar que es el ensayo previo a un libro que ya se nos viene con toda esta sabiduría. Don Juan, el tiempo es inmensamente mezquino, pero nos dejaste totalmente impregnados de tu saber, de tu pasión por esta herencia que tú tienes. Muchas, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Creo que para difundir el conocimiento, el kimun mapuche y entregar algunos elementos de nuestro Raquihuán, es un buen espacio. Yo contento y agradecido de que me hayan invitado y bueno, a disposición de alguna situación, de alguna necesidad, de poder participar en alguna otra cosa. Ustedes saben que pueden contar conmigo y saben que también que estoy posesionado, digamos, en el contexto de la platería, pero miro la platería para finales del siglo XXI, pensando en el siglo XXII para las generaciones del siglo XXIII. Maravilloso. Así sea. La trascendencia. Gracias. Así sea. Don Juan. Basti, no sé si vamos a comentar el próximo capítulo que tenemos. Próximo capítulo, cambiamos, salimos del mundo ancestral y nos introducimos al mundo del teatro. Nuestro próximo invitado es Nelson Venegas, actor, publicista y realizador audiovisual, director de la compañía de teatro Calatos. Junto a don Juan Painecura y a todo el equipo de Pabellón, Christopher, nos despedimos felices y contentos. Chao, amigos, amigas. En este espacio Renovación. Ahí. Tesoros del Ñelol. Tesoros del Ñelol. Un programa de conversación con los protagonistas del arte y la cultura de nuestra región. Todos los jueves a las 19 horas por Facebook Live, Culturas La Araucanía y Pabellón Araucanía. Tesoros del Ñelol.